por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días. Casi que a todos no los veía desde el año pasado. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Me alegra de verles una vez más aquí en el templo, celebrando este tiempo delante del Señor. Bien, la Escritura nos invita a dar a Dios con alegría, porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Bienvenidos los que están en transmisión. ¿Hay alguna persona nueva que nos acompaña esta mañana? Queremos saludarlas. ¿Son nuevos? Ya habían venido, sí. Lo que es nuevo es la lesión, pero oramos que Dios lo restaure. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con el tema que hemos traído, aunque no nos reunimos los domingos anteriores, 31 y 7. Si ustedes estuvieron, si siguieron, tiene un poco de eco, ¿verdad? Si ustedes siguieron la enseñanza de los domingos anteriores, estamos trabajando en Josué capítulo 4. Así que le invito a abrir su Biblia en Josué capítulo 4 y vamos a continuar hablando de este capítulo. Voy a cambiar de... En Josué capítulo 4, creo que está mejor este. En Josué capítulo 4 se narra cuando el Señor ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya han pasado el mar, ahora está por llegar a la tierra de la promesa. El río Jordán está en su mayor cauce y es impedimento para continuar el camino. Así que Dios decide actuar y entonces divide el río y el pueblo puede pasar en seco. Pero hay una orden particular que recibe Josué, Moisés, de parte de Dios, y es que saquen del río 12 piedras. Así que debe elegir 12 hombres bien fuertes. ¿Hay algún hombre fuerte aquí? Eso como usted, así como Jackson, como otros que levantaron la mano, bien fuertes, bien fuertes, así que eran bien fuertes, ¿sí? Y ellos sacaban 12 piedras y la orden es que en el lugar donde se establecieran el pueblo, ya después de haber pasado, debían levantar un memorial, un monumento, armar con esas 12 piedras un altar, un tipo de altar. No era para ofrecer sacrificio, era una señal, Esto era orden de Dios. Así que Moisés siguió la orden, escogió esos hombres sobre los hombros. Dice, no fue que en el bolsillo cargara una piedrecita, no, sino bien grande. Y entonces fueron levantadas. La Biblia dice ahí en esos capítulos que era para 4 motivos que se levantaran ese altar. Uno era para señal entre ustedes, es decir, que nunca olviden que no fue por sus esfuerzos humanos, sino que fue por la intervención de Dios que ellos pudieron entrar en la tierra prometida. Amén. Nosotros no debemos olvidar que es por gracia que estamos aquí, que recibimos perdón, que tenemos la bendición de Dios. No son nuestros méritos. ¿Está de acuerdo conmigo? También dice para testimonio a los hijos. Cuando sus hijos pregunten y vean ese altar, ¿qué es esas piedras? Entonces los padres iban a recordarles, esas significan la prueba de que Dios separó el río, separó el mar, nos trajo en victoria, actuó por nosotros. Son señal de la intervención de Dios, porque somos responsables de darle testimonio a los nuestros de la fe, de la obra de Dios. Recuerde que la fe a nuestros hijos no se impone, no se traspasa de manera hereditaria. La fe se aprende, ¿sí?, de padres a hijos, por ejemplo, por testimonio. Así que ese era el propósito de esas piedras. También dice que en tercer lugar, las piedras eran para señal a las personas o a las gentes
de fuera de Israel, que no conocían, naciones vecinas, que iban a ver el monumento y iban a recordar, mire, los israelitas levantaron esas piedras después de que Dios hizo el milagro de levantar, porque el Dios de ellos los bendijo, y entonces iba a ser una señal. Y en cuarto lugar dice, para que siempre esté en el pueblo de Dios el temor a Dios, ¿sí? Para que no falte en nosotros el temor a Dios. Así que hemos hablado en los 2 domingos anteriores de qué son esas 12 piedras, cuáles son las 12 señales que hoy un creyente debe levantar para dar testimonio del actuar de Dios sobre su vida. Y entonces les he hecho una propuesta sobre esas 12 piedras y hice un listado, trabajé ya las 6 anteriores, pero quiero recordarles esas 12 señales. Hablé número 1 de buen ejemplo, de lo que es el testimonio de la vida cristiana. Número 2, de la fe genuina, de la fe verdadera que debe tener un creyente. Número 3, el entender los tiempos actuales, Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos a la iglesia que está abriendo los tiempos antiguos. Nosotros somos la iglesia que estamos cerrando y son tiempos diferentes. Así que este es el último tiempo antes de la venida del Señor. Somos la iglesia. Lo que esperamos que suceda en los días siguientes, en los años siguientes, es que la iglesia sea recogida. Así que estamos viviendo tiempos nuevos, diferentes, y tenemos que entender esos tiempos. En cuarto lugar, la cuarta piedra debe ser oración ferviente. Usted y yo debemos caracterizarnos por ser personas de oración. Ya no podemos vivir la vida con 5 o 10 minutos de oración. Se nos llama que cada uno de nosotros todos los días como mínimo tengamos 1 hora de oración. ¿Y de dónde saca, pastor, que 1 hora de oración? Jesús le dijo a los discípulos, estén aquí, acompáñenme a orar. Y él luego les pregunta, ¿no me habéis podido acompañar por lo menos? ¿Cuánto dijo? 1 hora. No dijo 5 minuticos ni 10 minuticos. La oración no es algo que vendan en la iglesia, una papeleta que se echan agua caliente y ya está. No, eso es aromática, pero eso no es oración. La oración es que usted y yo estemos en la presencia de Dios ahí, por lo menos. Y normalmente todos los días 1 hora dura 60 minutos. ¿Sí? Eso no se ha cortado, eso es igual, así que es importante. La siguiente piedra que debemos levantar es conocedores de la Escritura. Debemos leer, aprender, estudiar, meditar, vivir la palabra de Dios. Y en sexto lugar hablamos de ser fieles administradores, buenos mayordomos, usar los recursos que Dios nos ha dado de manera adecuada. Esas 6 ya las cubrimos los 2 domingos anteriores. Nos quedan otras 6 para cubrirlas estos 2 domingos. ¿Cuáles son esas otras 6? Servidor alegre, dadivoso constante, cumple su ministerio, lleno del Espíritu Santo, humildad y buen padre. Así que vamos a trabajar estas señales, estas 6 que nos faltan en los domingos que nos quedan hoy y el siguiente domingo. Así que debemos empezar por la primera, que tiene que ver con ser un servidor alegre. ¿Ser un qué? Servidor alegre. Leemos en el Salmo 100 en el verso 2. Si alcanza a leerlo en su Biblia está bien. Creo que puede leerlo también en la pantalla. Tenemos ese privilegio. Salmo 100 verso 2. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con alegría. En este salmo, esta es una invitación. Dios nos invita, la palabra de Dios nos invita para que sirvamos a Dios y lo hagamos de manera ¿qué? Alegre. ¿Lo hagamos cómo? De manera alegre, servir a Dios, ¿sí? Ahora, este servir a Dios fue precisamente el deseo de Dios y el mensaje reiterado que Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle a Faraón. La razón por la cual Faraón estaba obligado a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto era para que el pueblo podía en libertad servir a Dios. Así que esto era importante. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Mire, Éxodo capítulo 7, verso 16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 y 10:3. En estos 6, 7 versos encontramos esta misma frase.
Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate ante Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Note que en el Salmo es una invitación: sirvamos a Dios con alegría. Pero en Éxodo aparece servir a Dios como el deseo de Dios. Pero hay algo más interesante aquí. ¿Por qué tan reiterado todos estos versos insistiendo en que el pueblo debía servir a Dios? Déjeme decirle un secreto. 400 años atrás, o más de 400 años atrás, el pueblo de Dios había estado bajo el régimen de Faraón, sirviendo a Faraón. Todo lo que hacían era construir ciudades, hacer ladrillo, hacer que prosperara Faraón y Egipto. Y eran esclavos y estaban siendo maltratados como esclavos. Ahora que Dios los liberta, y no los liberta como fácilmente, sino con mano poderosa, las plagas, las señales, ahora Dios dice: ahora el pueblo me va a servir a mí. Y escuche esto interesante: servir a Dios es una señal de libertad. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Cuando Dios dice a Moisés que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, Dios le está diciendo a Faraón: ya no serán más tus esclavos, porque yo los libero para que me sirvan a mí. Pero servir a Dios no es en entrar a esclavitud. Esa es la diferencia. Servir a Faraón es ser esclavos. Servir al mundo es ser esclavos. Servir al pecado es ser esclavos. Servir a Dios es tener libertad. Creo que no lo entendió. Servir a Dios es tener libertad. Una prueba de que soy libre es porque puedo servir a Dios. Si usted no aprende a servir a Dios, está diciendo de alguna manera que todavía es un esclavo. Y déjeme decirle esto: o nos ocupamos en las obras y en los asuntos de Dios, o resultaremos entretenidos y esclavos en otras cosas. Así que me parece interesante que Éxodo presente servir a Dios no solo como el deseo que Dios tiene para nosotros, sino como una prueba de que yo soy libre. Yo soy libre cuando puedo servir a Dios. Yo soy libre cuando puedo servir a Dios. Así que usted no solo ha encontrado una silla azul bonita, reconfortable donde sentarse cada domingo, sino una iglesia donde usted va a aprender a servir a Dios. ¿Estamos, hermanos? Es el deseo de Dios, es el deseo de Dios que le sirvamos. Ahora, no solo es un mandamiento, no solo, perdón, es una invitación, no solo es un deseo, sino que la Biblia también nos dice que es un mandato, es un mandamiento servir a Dios. Deuteronomio capítulo 28, 47 dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías abundancia de todas las cosas. Este es un juicio que aparece en Deuteronomio 28. Si usted lee todo el capítulo, lo que falta de esos versos en el capítulo 28, va a encontrar que allí siguen unas maldiciones. ¿Por qué razón? Por no haber servido a Dios con alegría. Servir a Dios en la ley, en la Torá, en los mandamientos de Dios, se presenta eso como un mandamiento. Y para nosotros un mandamiento no es una sugerencia, no es una opción, sino que es una orden. Un mandamiento es ¿qué? Una orden. Así que no podemos negociarlo, sino sencillamente obedecerlo. Pero es una muy buena orden. ¿Por qué, pastor, dice que es una buena orden? Porque servir a Dios es un mandamiento que conlleva bendición. ¿Qué conlleva? Bendición. Y usted y yo queremos ser bendecidos, pero cumpliendo los mandamientos. Y uno de ellos es que sirvamos a Dios de manera ¿qué? Alegre. De manera alegre. Está allí como mandamiento. Jesús contó en el Nuevo Testamento una parábola. Yo sé que usted la ha leído. Mateo capítulo 20. Se le conoce como la parábola de la viña. ¿Sí? La parábola de la viña. En esa parábola de la viña, Jesús hace una narración de cómo funciona el reino de Dios. Y escúcheme, en esa parábola los hijos de Dios no son puestos o no son vistos ni como ovejas, ni como soldados, ni como atletas, son vistos como obreros. ¿Son vistos como qué? Como obreros. Usted escucha la palabra obrero y ¿qué viene a su mente? ¿Una persona en una cama durmiendo? No. Viene alguien vestido de cierta manera haciendo labores, ¿sí?
de pronto alguien manejando cierta maquinaria, de pronto alguien manejando ciertas herramientas, de pronto alguien vestido con un casco o de cierta forma, obrero. Y la Biblia dice en Mateo 20 que Jesús narró que el reino de los cielos es como una viña donde el dueño de la viña necesita ¿qué? Obreros. Ahora escúcheme esto tan interesante de esta parábola. Dice en esta parábola, capítulo 20 de Mateo, que el Señor, el dueño de la viña, sale temprano en el día a buscar obreros. Encuentra algunos, los contrata para su viña, para su obra, pero vuelve a salir a las 9 de la mañana, contrata a otros obreros, vuelve a salir al mediodía, vuelve a salir en la tarde, vuelve a salir aún faltando una hora para terminarse el día. ¿Sabe qué nos enseña el reino de Dios? En el reino de Dios, en la obra de Dios, siempre habrá mucho que hacer. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? O dicho de otra manera, en la obra de Dios, los obreros que hay no son suficientes para hacer todo lo que hay que hacer. ¿Recuerdan la frase de Jesús? La mies es poca o mucha. ¿Y los obreros? Debería decir al contrario, ¿no? Hay tanto que hacer y hay multitud de gente a hacer. Mire, pareciera que en la iglesia hay muchos asistentes, pero pocos obreros. En la iglesia, en la obra de Dios, hay muchos creyentes, pero no todos son ¿qué? Obreros. Por eso la Biblia nos invita en los Salmos a servir a Dios. Por eso la Biblia en el Éxodo nos dice que servir a Dios es el deseo del corazón de Dios, que es un mandamiento y que debemos hacerlo de manera ¿qué? Alegre. Así que necesitamos aprender a servir a Dios. Servir a Dios nos ayuda para crecimiento. Servir a Dios nos ayuda para ¿qué? Para crecimiento. Quien aprende a servir a Dios aprende a usar los dones espirituales, aprende a interpretar la Biblia, aprende a ayudar a otros en el discipulado, aprende a dar y ser consejero. Quien sirve a Dios adquiere crecimiento. Es lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 verso 14. Hebreos 5:14 dice de esta manera: el alimento sólido, la buena comida espiritual, es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso, los obreros, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted lee este verso y no le es difícil interpretar que se está refiriendo a creyentes no desocupados, sino creyentes ¿qué? Activos, creyentes que tienen dones y los están ejercitando, y por el ejercicio de los dones crecen, maduran, reciben más revelación, reciben más conocimiento y pueden ayudar a otros. Si alguien se resiste a servir a Dios, se está resistiendo a su propio crecimiento. Así que es importante que usted y yo encontremos un espacio en la iglesia donde servir, con niños, con nuevos, con enfermos, con personas que están en los hospitales o que están en las cárceles. Hay mucho por hacer que todavía la iglesia no está haciendo. Y no es sino decidir hacerlo y rápido entonces hay una respuesta. Nos sorprendió en diciembre, sin tanta preparación, decidimos un día ofrecer unas comidas a personas del sector. No habíamos hecho publicidad, solo entregamos unos volantes y pronto teníamos, en una hora teníamos 60 personas sentadas en un comedor aquí que hicimos recibiendo su cena. Luego de la cena les dijimos, la acción de gracias no termina solo con comer. Les gustaría acompañarnos en un tiempo de agradecerle a Dios. La mayoría se quedaron, agradecimos a Dios, se les dio un mensaje. Al terminar el mensaje les hice una pregunta: ¿ustedes desean recibir el regalo de la vida eterna que Jesús ganó por ustedes? No hubo ninguna persona que no dijera que no. Niños y adultos decidieron. No es difícil. A nuestro alrededor hay mucha necesidad y necesitamos aprender a servir a Dios. Pablo dice que un obrero aprobado es una persona que
que hacen las cosas de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. A este texto de Timoteo se le titula en nuestras Biblias un obrero aprobado, porque la Biblia nos ve a nosotros como ¿qué? Obreros. Por eso nos invita a servir a Dios. Escúcheme, servir a Dios no significa que usted tiene que tener un cargo en la iglesia. Algunos piensan que servir a Dios es lo que hace la persona que pasa a la tarima. No, servir a Dios no significa tener un cargo en la iglesia. Servir a Dios es una forma de vida. Servir a Dios es todo lo que nosotros hacemos en beneficio del reino de Dios. Es cómo vivimos, cómo damos testimonio, cómo trabajamos, cómo compartimos nuestra fe, cómo levantamos nuevos discípulos. Lo que hacemos de lunes a sábado afuera del templo también es servir a Dios. Por supuesto que hay cosas para hacer dentro del templo y complementa el servir a Dios. Pero servir a Dios no es solo lo que sucede dentro del templo. Al contrario, servir a Dios es todo lo que sucede allá afuera. ¿Me escucha lo que acabo de decir? Servir a Dios es ¿qué? Porque ¿de qué nos serviría? Escúcheme. ¿De qué nos serviría el domingo encerrarnos, presentar las mejores alabanzas, adorar a Dios y salir a vivir como se nos da la gana? ¿Qué congruencia habría entre nuestra fe y nuestro estilo de vida? No habría ninguno. Muchos fueron mal enseñados para vivir su vida cristiana solo lo que sucede los domingos dentro del templo. Eso no es vida cristiana. Eso es una experiencia mítica espiritual, no es más. Pero vida cristiana es todo lo que sucede todos los días. Cómo vivimos, cómo negociamos, cómo servimos, cómo vivimos como padres, como madres, como esposos, como esposas. Todo eso es servir a Dios y hacerlo en función del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe esto en primera de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro escribe: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Note que Pedro, resume toda nuestra vida en el llamamiento a vivir bien delante de Dios como nación santa. Así que necesitamos aprender a servir a Dios. Propóngase para este año no solo asistir cada domingo a la iglesia, sino propóngase todos los días de su vida servir a Dios. Hacer algo por el reino de Dios, algo para su casa, algo para sus hijos, algo para su esposa, algo para sus familiares. Cada día usted puede seguir sembrando, viviendo. Mire, el hecho de que usted, escúcheme, el hecho de que usted todos los días viva su vida santamente, como la escritura dice, eso es vivir para el reino de Dios. Eso es vivir para el reino de Dios. Si aparte de ello usted se esfuerza por compartir, por orar por alguien, por cubrir la necesidad de alguien, entonces está haciendo más y Dios le va a bendecir por ello. Muy bien, hemos entonces hablado de esa séptima piedra que se llama servir a Dios. Es un mandamiento, es una invitación, es una obligación, es un crecimiento que Dios nos da a través del servicio. ¿Cuál es una otra piedra o una siguiente piedra que debemos levantar en esas 12 piedras que fueron levantadas por Moisés después de ser libres? Número 8, dadivoso constante. Necesitamos aprender a dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Lea conmigo Deuteronomio capítulo 16, verso 16 y verso 17. Dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. ¿Quiénes debían presentarse? Todos los hombres. Dicen ahí: todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja.
en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y escuche lo que dice: ninguno se presentará delante del Señor con las manos ¿qué? Vacías, con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda, y escucha esta frase, ponga atención: conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Aquí hay cosas muy interesantes. Aquí hay cosas muy interesantes. Una de ellas es que debemos regresarle a Dios solo una parte de todo lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Escúcheme, Dios no te pide, Dios no te exige algo que tú no puedas dar. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Dios no te pide algo que tú no puedas dar. Dios te pide que des conforme a la bendición que ya has ¿qué? Recibido. Entonces, escúcheme, Dios no le pide a nadie algo sin primero haberle dado para que Él pueda devolverle a Dios. Y quiero detenerme y aclarar esto bien, porque es que en las redes, en los medios de transmisión, en el televisor, en los medios de predicación masivo, que gloria a Dios que existen, también escuchamos ciertos mensajes y ciertos predicadores casi que haciendo negocio con la fe y diciendo que usted tiene que, para ser bendecido, dar ciertas cantidades. Así no trabaja el reino de Dios. Eso es una mentira y un engaño, y es una manera ilícita de hacer negocio con la fe. ¿Me escuchó, hermano? Usted y yo tenemos un lugar donde aprender bien la sana doctrina. Usted tiene la iglesia. No es que le esté prohibiendo recibir mensajes a través del internet, pero recuerde que en los medios no todo lo que se enseña es verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, la escritura, la Biblia habla de 4 formas de darle a Dios. Escúcheme, aprenda esto. La Biblia habla de ofrenda, primicia, diezmo y limosna. 4 formas de dar. Escúcheme, la Biblia habla de ofrenda, diezmo, primicia y limosna. Las primeras 3 es la manera que nosotros agradecemos a Dios. La última, la limosna, es lo que nosotros hacemos ayudando a otro que no tiene o que tiene necesidad. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La tradición religiosa enseñó mal y le dijo al pueblo y nos dijo a los creyentes que nosotros le dábamos la limosna a Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. A Dios no le damos limosna, a Dios le damos ofrenda, a Dios le damos diezmo o a Dios le damos las primicias. Las limosnas nos las ofrecemos unos a otros cuando tenemos necesidad. Entonces de pronto Dios mueve nuestro corazón para ayudarnos. Nos pasó ahora en el viaje que hicimos visitando a nuestros hijos. Tuvimos por el cambio del clima la pérdida de un vuelo, y entonces teníamos que tomar una decisión. Nos acordamos que hace unos años atrás, hacía 18 años, no me había vuelto a hablar con un pastor de El Salvador. En ese entonces, cuando trabajamos juntos en un ministerio, él era de El Salvador, pero la misión lo movió a un lugar en los Estados Unidos, y le escribimos porque teníamos todavía el contacto, y el hermano no estuvo, fue una alegría. Yo los recojo en el aeropuerto, yo los llevo a mi casa, yo les doy de cenar, no se preocupen, yo los regreso cuando tengan que regresar al aeropuerto. Él está haciendo por nosotros un acto de limosna. Pero pastor, ¿cómo así? Como que nos suena mal la palabra a nosotros, ¿verdad? Pero esa es la palabra. ¿Por qué nos va a sonar feo si es la palabra bíblica que se usa para ayudarnos unos a otros? ¿Sí? Cuando usted va en la calle y alguien le pide, pues usted le ofrece una ¿qué? Una limosna. Pero también usted puede decir, en la iglesia me dieron un mercado. ¿Sí? No es una ofrenda, porque la ofrenda se les damos ¿a quién? Las primicias se les damos ¿a quién? Los diezmos se los damos ¿a quién?
Es claro en la Biblia. Debemos aprender bien la Biblia, ¿verdad, hermanos? Esto es una limosna. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a esto? Que si alguien por el reino, por hacer un bien en el reino de Dios, ofreciere, aunque fuera un vaso de agua, ese vaso de agua tiene recompensa para aquel que lo ofreció. ¿Ha leído eso en la Biblia? Aprendamos bien. Así que yo disfruto la limosna, porque mi garganta está algo afectada. No se presentará nadie con las manos vacías. No nos debemos dejar manipular. ¿Sí? La Biblia habla de estas formas de dar y dice que tiene la bendición. El diezmo es fácil entenderlo, viene de la palabra décima parte. No es difícil, no hay que ser un especialista en matemáticas. De cada 10, 1, o de cada 100, 10, o de cada 1000, 100, eso es 10. Y se lo devolvemos a Dios. La ofrenda y la primicia es un acto voluntario de fe. Nos establece la medida, pero es una manera de confiar en Dios, en su misericordia. Así que Dios nos ha motivado a honrar. Dar ofrenda bíblicamente no es solo obedecer. Dar ofrenda es honrar. ¿Dar ofrenda es qué? Honrar. Lea conmigo en Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Interesante, ¿no? Interesante. Honra al Señor con tus bienes. ¿Sí? Entonces, dar la ofrenda, obedecer en dar a Dios, no es solamente obedecer, es honra. Es honra. Pero quiero decirle y enseñarle algo más de esta verdad. Dar al Señor de lo que Dios nos ha dado, es proteger todo lo que tenemos. A ver si ustedes entran en esto. Dar a Dios es ¿qué? Proteger todo lo que nosotros tenemos. Ahora mire, los bancos cuando abrimos una cuenta nos obligan a pagar un seguro de vida. Pero difícilmente vamos a poder rescatar lo que pagamos en pólizas. Las fiduciarias, las entidades bancarias nos ofrecen pólizas. Usted puede comprar el seguro de vida que quiera. Usted puede tener la seguridad al futuro que desee. Usted puede hacerlo. Pero aquí la Biblia me enseña a mí y al creyente que hay una póliza, que hay un seguro, que hay una protección especial de parte de Dios para aquellos que aprenden a darle a Él. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Traed todos los diezmos al granero y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y escuche esta parte. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Qué está diciendo el profeta? Dios está diciendo: compren o hagan la seguridad que ustedes quieran, pero si usan mi póliza, la póliza del reino de los cielos, ¿cómo funciona? Usted da el diezmo, lo que tiene que dar, y yo me encargo de protegerles todo lo que ustedes tienen. Y se atreve Dios a decir: pónganme en a prueba si no lo voy a hacer. Es casi una de las únicas veces que la Biblia desafía al ser humano para decir: pruébeme en esto, si no lo voy a hacer. Yo soy uno de los que he probado que esta palabra es verdad. Y en momentos
difíciles o de enfermedad o de escasez o de cualquier circunstancia, siempre Dios ha provisto. Siempre Dios ha cumplido con su palabra. Ahora, ¿por qué fueron llamados los hombres a hacer el ejercicio de dar? Porque nosotros le damos ejemplo a nuestros hijos de qué es obedecer y bendecir a Dios. ¿Estamos, hermanos? Ese es nuestro ejercicio diario, semana tras semana. Separe lo que le corresponde a Dios. Cada uno decide su seguro, pero podemos funcionar con el seguro del reino de Dios. Dios ha dado, escúcheme, Dios ha dado a sus hijos buenos empleos, buenos hogares. Dios ha dado provisión, protección, pero no todos han honrado y están honrando a Dios como corresponde. No todos. Así que hay un grupo de creyentes que prefieren arriesgar y caer en manos del devorador porque no tienen protección sobre lo que Dios les ha dado, porque no están aprendiendo a dar. Pero usted y yo somos llamados a ser dadivosos en el reino de Dios. Nunca Dios te va a pedir algo que no te haya dado antes para que puedas hacerlo. Y nunca va a pedirte más de lo que Abraham se extrañó de que Dios le pidiera el hijo que él le había dado. Y aún así Abraham no quiso ¿qué? Rehusarle. Después Dios le dijo: conozco tu corazón y que no me niegas lo que yo te pido. No, detén, no le hagas daño. En lugar del niño estaba el cordero ahí listo. Y a partir de este día Abraham conoció a Dios como Jireh, como Dios el proveedor. Usted y yo seguramente necesitamos conocer más de Dios. Amén. Como proveedor. Y la última piedra, la número 9, la de hoy: cumpla su ministerio. El apóstol Pablo explicó esto en la primera carta a los Corintios, y él enseña que el Espíritu Santo da a cada creyente que asiste a la iglesia ciertos dones o capacidades espirituales para que cada uno podamos llevar a cabo una labor de tipo espiritual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Leamos en 1 Corintios 12. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para que sea útil. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, mientras que a otro el mismo Espíritu le da palabra de conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro el mismo Espíritu le da dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién nos da dones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Para nuestro provecho o para utilidad de otros? Para provecho de otros. Y por supuesto para nuestro propio provecho, por supuesto. Sí. Así que la Biblia nos llama a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Dios le ha dado a cada creyente ciertas características especiales, sean espirituales, sean físicas, sean emocionales, para que todos llevemos a cargo la misión que Él nos ha encargado. ¿Estamos, hermanos? La Biblia nos enseña que Dios desde la eternidad trazó un plan para cada uno de nosotros. Y al trazar un plan nos dio ciertas características específicas para que llevemos a cargo ese plan. Lea conmigo en el Salmo 139, verso 15, 16 y 17. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y escucha esta frase: sin faltar ni una de ellas. Sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sabe qué está diciendo ahí la Escritura? Usted y yo, al ser formados, recibimos todo lo que necesitamos para cumplir la misión de Dios. No hay nada que nos sobre, no hay nada que nos falte. ¿Escuchó lo que acabo de decir?
Fuimos hechos completamente hombres, completamente mujeres y completamente en lo que necesitamos para hacer la misión de Dios. Ahora, si Dios con alguien, escúcheme, si Dios con alguien quiso hacer una demostración especial y no quiso que se completaran sus pies o sus manos, pero con él llevó a cargo una misión especial, volviéndole un pintor, un escritor o alguien especial, fue para mostrar aún mayor gloria, porque aún faltándole pudo salir adelante. No sé cuántos de ustedes conocen el testimonio de aquel hombre de Australia que escribió Sin Límites. No tiene brazos, no tiene pies. Nock Bujisi, su testimonio, ahora vive en Estados Unidos. Es un conferencista. Usted puede encontrar su testimonio por las redes. Busque Sin Límites y va a encontrar los videos de cómo es su vida y todo lo que ha logrado en el Señor. Cambiaron leyes en Australia para que personas con discapacidad pudieran estudiar de manera normal en colegios, porque les era negado esa posibilidad, gracias a lo que Dios hizo y ha hecho a través de este hombre. Es un testimonio maravilloso. Pero mire, aquí en el Salmo dice: sin faltar ni una de ellas. Usted fue creado de manera completa. No hay nada que le falte. La estatura que usted tiene, esa es la que Dios quería que usted tuviera. No pelee contra su estatura. La forma física, emocional y espiritual, esa es la que Dios le dio para que usted lleve a cabo la misión de Dios. Por eso no hay uno repetido con su misma forma física, con sus mismas características de su iris, de su huella digital. No hay uno repetido, no hay otro molde. Mi envión vieron tus obras. Por eso el salmista termina diciendo: cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. ¿Qué está diciéndote Dios? Vive todo lo que Dios ha diseñado desde la eternidad para ti. No reemplaces el plan de Dios por otra cosa que no vale la pena. No reemplaces el plan de Dios por tu propio plan. ¿No reemplaces qué? El plan de Dios por tu propio plan. No reemplaces el plan de Dios por accidentes. Hay gente que vive de lo que le va sucediendo a diario. Ese no es el plan de Dios. No reemplaces el plan de Dios para vivir la agenda que otros quieran hacerte. No lo reemplaces. No reemplaces el plan de Dios para seguir el plan del enemigo, del plan del maligno. No lo reemplaces. Vive el plan que Dios diseñó para tu vida. Sirve a Dios con alegría. Entrégale a Dios continuamente lo que te pide y cumple con el ministerio y con la misión que Dios ha diseñado para ti desde la eternidad. Y termino señalando Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Si quiere, léalo conmigo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Yo no sé qué va a decidir usted, pero yo decido hacer el plan de Dios para mi vida durante este año. Quizás haya alguno que igual que yo decido quiera también decidir servir a Dios. ¿Hay alguien que decide servir a Dios? ¿Hay alguien que decide darle a Dios lo que